El trabajo. Pensemos un momento en ello. Ocupa gran parte de nuestros días, ¿verdad? Pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo esta actividad ha moldeado, bueno, prácticamente todo en la historia de la humanidad? Hoy vamos a hacer eso, a desentrañar la evolución de ese gran motor que impulsa nuestra sociedad. Para empezar, vamos a plantear una pregunta, pero una pregunta de las grandes, y es que la forma en que cada sociedad le ha dado respuesta, desde las tribus más antiguas hasta las ciudades globales de hoy, lo define casi todo sobre ella. Vale, para poder entender este viaje hay un concepto que es clave, que tenemos que tener claro, el modo de producción. Podríamos pensar en él como si fuera el sistema operativo económico de cada época de la historia. Y esta línea de tiempo va a ser nuestro mapa, nuestra hoja de ruta. Nos guiará a través de 5 transformaciones gigantescas en la forma de trabajar, desde la cooperación más primitiva hasta los sistemas tan complejos que tenemos hoy. Así que, ¡vamos allá! Empecemos por el principio. Nuestra historia arranca como no podía ser de otra manera en el mundo antiguo, con dos sistemas que no podían ser más distintos pero que sentaron las bases de todo lo que vino después. El primer sistema de todos fue la llamada comunidad primitiva. Aquí, la clave, lo más importante, es que la supervivencia no era cosa de una sola persona, sino de todo el grupo. La caza, la recolección, todo se hacía en equipo. Era simplemente una cuestión de necesidad. Y si echamos un vistazo a la tabla, se ve muy claro. Por un lado, una igualdad bastante notable, porque los recursos se compartían. Pero claro, la otra cara de la moneda era una productividad muy, muy baja. La tecnología era rudimentaria y se vivía al día, con lo justito para salir adelante. Y es fascinante darse cuenta de que este espíritu de cooperación no se ha perdido del todo. Todavía resuenan sus ecos hoy en día, por ejemplo, en cooperativas de trabajo o en muchos proyectos comunitarios. Una idea muy antigua, pero totalmente adaptada a nuestro mundo. Pero entonces llegó un cambio radical. El esclavismo. Por primera vez en la historia, un ser humano podía ser dueño de otro, ser su propiedad, como si fuera una herramienta o un animal. Un cambio de paradigma total. Y no se puede negar que este sistema fue el motor que impulsó a los grandes imperios como Grecia y Roma. Esos monumentos que hoy admiramos, su expansión militar, todo eso se construyó sobre una base de desigualdad profunda y coerción brutal. Y ojo, aunque la esclavitud como institución legal haya sido abolida, sería un error pensar que el problema ha desaparecido. La lucha contra las formas modernas de trabajo forzoso y la trata de personas es, por desgracia, un desafío global enorme y muy, muy actual. Venga, avanzamos en la cronología. Dejamos atrás un mundo basado en la propiedad de las personas para entrar en uno donde lo realmente importante era ser el dueño de la tierra. Hablamos, claro, del feudalismo. Un sistema que se definía por unas relaciones muy claras de lealtad y obligación. Los señores, los dueños de la tierra, ofrecían protección a los siervos, y estos, a cambio, trabajaban esas tierras para ellos. La sociedad estaba dividida en estamentos muy rígidos: la nobleza, el clero y los campesinos. El comercio era muy limitado al principio, pero poco a poco, en las ciudades, empezó a surgir una nueva clase social que no encajaba en este molde: la burguesía. Y ellos iban a ser la semilla del siguiente gran cambio. Y su legado no es solo algo de los libros de historia. Hoy en día, muchísimos conflictos por la tenencia de la tierra en varias partes del mundo tienen sus raíces en estas estructuras feudales de poder, generando unas tensiones sociales que siguen muy vivas. Y, con el declive del feudalismo, surgió el sistema económico más dominante, más extendido, que el mundo ha conocido jamás. Estas dos ideas son el mismísimo ADN del capitalismo. No se produce solo para usar, para subsistir, sino para vender en un mercado y, por supuesto, obtener un beneficio. El capitalismo desató una fuerza transformadora increíble: la revolución industrial, la globalización, un avance tecnológico imparable. Pero esta transformación tuvo dos caras. Por un lado, un progreso sin precedentes. Por otro, creó una brecha social enorme entre los dueños del capital y la nueva clase de trabajadores asalariados. Y lo curioso es que no ha dejado de evolucionar. Hoy lo vemos transformarse en formas nuevas, impulsadas por las finanzas, por los datos, por la información, cambiando una vez más las reglas del juego. Claro, el auge de un sistema tan potente como el capitalismo provocó, casi de inmediato, la creación de su principal alternativa ideológica, su gran contrapunto. Ese contrapunto fue el socialismo. Propuso un modelo radicalmente diferente, donde las fábricas, la tierra y los recursos son de propiedad colectiva, de todos, y la economía se planifica de forma centralizada. En la práctica, esto llevó a una industrialización rapidísima y a una reducción de la desigualdad en algunas naciones, pero a menudo también trajo consigo enormes desafíos de eficiencia económica y, en muchos casos, una fuerte restricción de las libertades individuales.
Y aquí se resume el choque fundamental. Por un lado, un sistema que se mueve por el beneficio privado. Por el otro, uno que busca la igualdad colectiva. Son, en esencia, dos visiones del mundo totalmente opuestas. La realidad hoy en día es que esas líneas entre los dos modelos se han vuelto borrosas. Los sistemas puros son una auténtica rareza. La mayoría de países operan con economías mixtas, intentando encontrar un equilibrio entre el mercado y la intervención social. Y así, todo este viaje por la historia nos deja con una pregunta final, una pregunta que flota en el aire. Hemos visto cómo la tecnología y las ideas han transformado el trabajo una y otra vez. Ahora, con la inteligencia artificial, con los desafíos globales, ¿estamos justo en el umbral de la siguiente gran transformación?